Respuesta cultural ante la construcción del Muro de Berlín. La construcción del famoso Muro de Berlín derivó de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Dicho proyecto dividió la ciudad y su población durante casi 3 décadas. A finales de la Segunda Guerra Mundial se habían conformado dos grandes frentes, el del este por donde avanzaba el Ejército Rojo de la Unión Soviética y el del oeste, liderado por los ejércitos de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. El Ejército Rojo llegó para quedarse en el centro político del Reich alemán. Desde entonces, Berlín se dividió en dos partes, la jefatura militar de los aliados y, por supuesto, el lado de los soviéticos. Cuando cayó el muro, en el plano internacional se habló del triunfo del capitalismo. Incluso algunos autores como Francis Fukuyama refirieron el fin de la historia, remarcando que había terminado el socialismo. El muro sirvió para impedir la inmigración masiva desde la Alemania del Este y el bloque comunista hacia Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Un muro de 45 kilómetros dividía la ciudad de Berlín en dos, mientras que otros 115 kilómetros rodeaban su parte oeste separándola de la República Democrática Alemana. Berlín estaba políticamente dividida desde el término de la Segunda Guerra Mundial, pero la gente podía ir de un sector a otro libremente. Cuando el bando de los aliados consiguió derrotar al régimen nazi, los países vencedores dividieron Alemania en dos, la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, las cuales representaban dos sistemas políticos y económicos diferentes. El modelo capitalista impulsado por los Estados Unidos, que favorecía a las empresas y la economía privada, el sistema comunista propio de la Unión Soviética, en el que el gobierno controlaba todos los servicios y medios de producción. Estos dos sistemas coexistían en Berlín, aunque cada uno en su zona. En Berlín Occidental había centros comerciales, la gente podía viajar a otros países, no al bando oriental, escuchar música y leer libros de autores extranjeros. En Berlín Oriental estaba prohibida cualquier influencia extranjera que no fuera de la Unión Soviética. En noviembre de 1989, de manera pacífica y sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, la población alemana derribó el muro de Berlín. Entre 1961 y 1988, más de 100.000 ciudadanos de la República Democrática Alemana intentaron saltar el muro para escapar del sector occidental. Se estima que al menos unas 140 personas murieron al intentar cruzarlo. Y como consecuencias tenemos la reunificación de Alemania, el gran descontento entre la población de la República Democrática Alemana, política de acercamiento a la Alemania Oriental y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La caída del muro simboliza también el fin de la Guerra Fría, un periodo de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Con el transcurso de los años, el muro también se convirtió en un símbolo macabro de la Guerra Fría. Movimientos e impacto social. El muro, además de separar el territorio alemán, también dividió dos mundos totalmente distintos, que estaban en constante conflicto, y simbolizó la caída del bloque soviético. El muro dividía a las ideologías, la comunista en el este y el capitalismo en el oeste. Las personas, al tener la inquietud de pasar, se las ingeniaban para cruzar al otro lado mediante túneles, tirolesas y otros engaños hacia los soldados. Debido a la guerra de Vietnam y la Guerra Fría, la URSS se vio obligada a cortar la ayuda económica que había estado dando a países del bloque comunista como Alemania Oriental. Eso provocó una gran crisis económica en dicha parte de Berlín y la gente exigió respuestas. El líder de la URSS trató de dar respuestas emprendiendo una mayor apertura política y social. Gracias a ella, los ciudadanos y los medios de comunicación de esos países empezaron a tener mayor libertad de expresión y a usarla para criticar a sus gobiernos. Convocaron inéditas huelgas y protestas en todos los países del bloque del Este. Sus ciudadanos estaban agotados de sufrir penurias y anhelaban un estilo de vida parecido al de Occidente. En Polonia, el movimiento sindical no comunista Solidaridad de Lech Walesa logró en junio de 1989 que se celebraran las primeras elecciones parcialmente libres en décadas. Ese mismo junio, Hungría abrió su frontera con Austria, lo que permitió a miles de alemanes del este cruzar al bloque occidental en solo 2 meses. Y es durante esta ola de cambio cuando se produce la caída del muro de Berlín. En Occidente hubo protestas masivas, pero el presidente se negaba a atenderlas. Finalmente, el nuevo gobierno se vio forzado a introducir cambios como, por ejemplo, permitir viajar fuera del bloque socialista. Gracias a las marchas, protestas y cuestionamientos, la multitud se atrevió a desafiar pacíficamente a sus gobiernos y lograron derribar la gran barrera que los dividía. Manifestaciones musicales. Durante la existencia del Muro de Berlín, la música desempeñó un papel importante tanto en la vida cotidiana de las personas como en el contexto político más amplio. Antes de que este desapareciera en 1989, muchos músicos habían lanzado sus notas contra él para ir debilitándolo.
Mucho antes de la caída del muro, los Sex Pistols lo utilizaban en sus letras como símbolo de represión y la falta de libertad, como en la formidable Holidays in the Sun, donde Johnny Rotten repetía a voz de grito: "Debo cruzar el muro de Berlín, no comprendo el muro de Berlín". Uno de los himnos más icónicos de la reunificación tras el derribo del muro fue el Wind of Change, que los rockeros alemanes Scorpions publicaron en 1990. Algunas canciones se preguntaban cómo sería la vida al otro lado del muro, como 99 Luftballons de la banda alemana Nena. Y como estas surgieron muchas piezas, cada una con distintas interpretaciones y tratando perspectivas de lo que sucedía en ambas partes de la Alemania separadas por el Gran Muro, como la trilogía berlinesa compuesta por los discos Low, Losgen, Heroes de David Bowie, Berlín, canción que dio título al disco que Lou Reed publicó en 1973, Berlín compuesta por La Unión, El Muro de Berlín, canción de Joaquín Sabina. Todas ellas con una historia detrás, como ejemplo Elton John, uno de los primeros artistas pop occidentales que actuó más allá del telón de acero, compuso una canción llamada Nikita, que contaba la historia de un hombre enamorado de un guardia fronterizo de Alemania del Este al que evidentemente no podía acercarse por culpa del muro. En 1979 Pink Floyd publicó su álbum The Wall, varios años antes de la caída del muro de Berlín, pero se ha interpretado como una crítica a la opresión política y social que representaba el muro. En resumen, la música durante el Muro de Berlín fue una forma importante de expresión cultural y política que permitió a los artistas y a la gente común expresar sus ideas y emociones, así como desafiar el régimen comunista en Alemania Oriental. En la Alemania Occidental, la música se utilizó para llamar la atención sobre la división y la opresión causadas por el muro. En ambos lados del muro, la música proporcionó una forma de escape de la realidad y una manera de conectarse con otros a través de las barreras impuestas por el régimen comunista. Manifestaciones artísticas. Durante este periodo hubo muchas manifestaciones en torno al arte alrededor de todo el mundo, y mientras que en el territorio de la República Democrática Alemana los ciudadanos arriesgaban sus vidas con solo acercarse al muro, del otro lado, este se convirtió en el lienzo más grande disponible para protestar, y el graffiti se volvió una herramienta para demostrar su descontento. Muchas de las pinturas realizadas en el muro nunca fueron reclamadas y permanecen anónimas. Con la caída del muro, gran cantidad del arte se perdió, pero muchas otras fueron enviadas a distintos museos alrededor del mundo como piezas de colección. Algunas se encuentran en países como Corea, Sudáfrica, Indonesia, Japón, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. El East Side Gallery es una de las mayores galerías del arte de todo el mundo situadas al aire libre en la ciudad de Berlín. Está compuesta por 103 murales pintados por 118 artistas de 21 países diferentes. Conclusión. El muro de Berlín no solo fue una construcción que dividió territorios, fue una represión por parte de los gobiernos hacia la gente para dividir ideologías, familias y formas de vida. Fue motivo de la histeria, preocupación, incertidumbre, miedo y molestia en las personas de ambos bloques, pero también fue lo que impulsó a que la población se uniera a una causa común y se manifestara de diferentes formas para simbolizar lo que puede ocasionar un conflicto político, para expresar su descontento y para hacer un cambio. Con esto podemos concluir que la violencia nunca va a ser una opción para resolver algo. El arte en sus diferentes presentaciones puede hacer un gran cambio, puede expresar lo que las palabras no pueden y puede unir a las personas durante una situación difícil.